Existe un ser maligno cuyos poderes sobrepasan a los de un demonio común. De entre todos los que conocemos, posee habilidades inigualables para cualquiera de los caídos. Se dice incluso que él cayó antes que todos los demás. Otros dicen que fue él quien se arrojó a la tierra desde las alturas. Desconocido por muchos, reverenciado por pocos. En la tierra vaga errante por donde sea en busca de nuevos aspectos y formas que aprender, personalidades e identidades que usurpar, maldición y desgracia que llevar a quienes sean víctima de su mirada. Yo soy el documentalista y esto es Belkorg Lafargue, el demonio de las 1000 formas. Podría ser tu vecino, quizás tu nuevo amigo, o aún peor, alguien de tu familia. Belkorg Lafargue fue alguna vez un angelical ser con alas y rasgos perfectos, creado por Dios junto con los demás ángeles. A Belkorg le fueron entregados 3 dones: el don de la dominación, el don de la retención y el don del ingenio. Según las historias, textos apócrifos y mitologías universales, en aquel entonces Belkorg Lafargue era un ejemplo a seguir para sus hermanos en el cielo. Dios lo tenía como un protector, un sabio, una especie de consultor a quienes los demás ángeles podían acudir en busca de ayuda cuando fuera necesario y preciso usar alguno o varios de sus dones. Resultó que una vez estando en una tarea encomendada por el Altísimo, Belkorg debía conducir a unas almas por un desierto. No se sabe cuál era el destino de estas almas, pero aquella misión era de suma importancia y Belkorg llevaba la responsabilidad directa sobre dichas almas. Con respecto a esta acción podemos encontrar en los textos apócrifos del antiguo libro de los amonitas lo siguiente: y adoptó la forma de un caminante y andando junto con sus seguidores, el cambiaformas, el ángel de los 3 dones, los guiaba por el desierto y entendieron que él era el enviado de Dios, quien había de llevarlos a su destino. Pero cuando iban caminando por la duna más alta del lugar, la serpiente roja apareció, y el caminante detuvo su andar y sus seguidores con él. Y la serpiente atacó, y hubo temor en el corazón del cambiaformas, y fue derrotado. La interpretación que se le da a este versículo apócrifo es algo incierta. Se menciona que al cambiaformas, o sea, a Belkorg Lafargue, le atacó la serpiente roja, que de inmediato suponemos que se trató de Satanás. Sin embargo, esto podría ser incorrecto, pues para aquel entonces la caída de los ángeles aún no había sucedido, por lo que Satanás aún no sería llamado la serpiente. Debemos suponer entonces que se tratara de otro personaje, quizás Adramelech, pues la historia no es muy clara, pero lo que no es de sorprendernos es que hubiese otros seres malignos ya en la tierra. Por algo Dios creó a los ángeles, ¿no lo crees? En fin, volviendo a la historia,
Podemos encontrar en algunos antiguos escritos de los asirios en su versión del arameo algunas historias que cuentan cómo el ángel de los 3 dones llegó al trono y pidió perdón al Dios de los cielos, pues éste había fallado en su encomienda. Dios le vio con desagrado, sin embargo perdonó a su ángel y le pidió que se fuera hasta que le volviese a llamar. Pero Melkor no encontró alivio en el perdón de Dios. Tomó una espada y fue con sus hermanos y les dijo: «Oh, mi grandísimo padre, mi fallo ha sido catastrófico. No merezco tu perdón, no merezco tu misericordia. Heme aquí, postrado de rodillas ante mis hermanos con espada en mano, que te entrego mis alas y mi honor». Melkor Llafarg tomó sus alas y las cortó desde su espalda. Al parecer, aunque no es del todo seguro, perder las alas es para los ángeles una especie de castigo o precio a pagar por hacer algo mal. En este caso, Melkor Llafarg había fallado de manera terrible y aunque no se saben las consecuencias de su fallo, lo que la historia nos cuenta a continuación es terriblemente triste y macabro. Resultó que Melkor Llafarg se encontró cegado por su agonía. No soportaba el hecho de haberle fallado a Dios. Se arrodilló y arrancó sus alas delante de sus hermanos, pero nada parecía calmarlo. Finalmente terminó enfurecido. Afirmaba que su padre lo había perdonado de manera injusta. Él no creía merecer el perdón de Dios. Poco a poco se fue apartando del resto de los ángeles hasta que finalmente decidió arrojarse al mundo. Y el ángel de los 3 dones entró en cólera y dijo a sus hermanos: «No merezco el perdón de vuestro padre». Y en las puertas del cielo había ángeles protectores, pero el ángel de los 3 dones usurpó a uno de sus hermanos y entonces le fueron abiertas las puertas para salir. Pero cuando éste salió, uno de los ángeles protectores le descubrió y fueron tras él. Pero era demasiado tarde. El ángel de los 3 dones adoptó su forma original y se arrojó desde lo alto de la entrada del cielo hasta la tierra de Cúnleb. A partir de aquel momento se dice que Melkor Llafarg renegó de Dios y se autoexilió del cielo. En los textos se incluye una ubicación, Cúnleb, pero no hay registro alguno de alguna civilización, pueblo o personaje con este nombre. Aún así, Melkor Llafarg se vio obligado a huir constantemente, pues algunos ángeles acudían a donde estuviese para llevarlo ante la presencia de Dios. No obstante, desde entonces él hace uso de sus 3 dones: la dominación, la retención y el ingenio. En realidad no es un demonio como tal, sino más bien un ángel renegado, que arrancó sus alas y se arrojó a la tierra enfurecido por haber sido perdonado por Dios sin merecerlo. Se dice que Melkor Llafarg es enemigo de Satanás y de todos sus demonios o ángeles caídos, pero al mismo tiempo no es tampoco parte del ejército de Dios, sino un pedazo de escoria que deambula por la tierra adoptando formas y características físicas de otras personas para camuflarse y evitar ser encontrado por sus demás hermanos. No puede adoptar formas de gente fallecida. Solamente si las personas están vivas es que puede capturar su esencia y aspectos físicos, pero también sus memorias. Es un ser astuto y de cierta forma despiadado,
pues se cree que es capaz de, literalmente, secuestrar a una persona, mantenerla cautiva, robarle su rostro, sus memorias y hacerse pasar por ellos mismos. Aunque hay ciertas actitudes que este ángel autoexiliado conserva de sí mismo en todo momento, como el aislamiento social, la tristeza, el misterio, la inteligencia. Así es que si algún día tu amiga, tu vecino o algún conocido desaparecen un tiempo y luego reaparecen actuando de manera extraña, diferente o despreocupada, quizás deberías tener cuidado. Podría tratarse del cambiaformas. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Belkorg Lafargue, el demonio de las 1000 formas. Saludos especiales para Eric López Bulas, Ryan Breto, Oleinat Z7, Antonio Pérez, Jaime Damián, Gabriela Puc Jiménez, H. Altamirano, Eric López, Eliezer Elston, Don Cano Cor, Héctor González, Luis Eduardo Frías González, Rack Prepper, Chico Martínez, Jesús González, Antonio 87, Saúl Parra Moreno, Maximiliano Caldés, Steven 573, Diego TM, Jesús Cervantes, Daniel Marte, Ágata Gótica Oficial, Vega Solder Master Hambre, Airam Susge García Rodríguez, Elian Bayat, Aprendiendo con K.I.S., Antonio Páez, Mara Rama, Isauro Banuel, Osnar Bex y Jesse Nels. Gracias y hasta la próxima.